Shalom, bienvenidos a las lecciones para la Tevilá. En esta ocasión hablaremos sobre el ser nuevas criaturas. Veremos sobre el nuevo nacimiento y qué es lo que representa para nosotros el bautismo, ¿cierto? Y el nuevo nacimiento al sumergirnos en las aguas. El ser una nueva criatura. En una ocasión, Yeshua dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Es decir, para ver el reino de Dios debemos nacer de nuevo. La Biblia declara en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, la persona que se bautiza, que cree en el nombre de Yeshua, dice que es una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva persona, que sepulta las cosas viejas y todas las cosas que son hechas a partir de ese momento son nuevas. Y esto es necesario para poder ver el reino de Dios, para poder contemplar su dominio, su soberanía sobre nuestras vidas. Veamos un poco más. Una vida espiritual que recién se inicia necesita una dieta en conformidad a su condición de nuevo. No está capacitado para ingerir alimentos sólidos o pesados. Lo más importante es leer diariamente las Escrituras. Tendrá que comer este alimento espiritual para sostener su nueva vida. El consejo es, como dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Una persona cuando hace su tevilá, es decir, su inmersión en la mikvé, en esa fuente de agua, inmediatamente viene a ser una nueva criatura. Es un nuevo nacimiento. En los días del maestro Yeshua habían varias formas de nacer de nuevo, y una de esas todavía no estaba expresada como lo que el maestro estaba enseñando. Era algo que no era sencillo de entender. Ser alguien nuevo, por ejemplo, o una nueva criatura, cuando alguien se casaba, por ejemplo, cuando se hacía un maestro, un rabino, cuando se hacía un prosélito dentro del pueblo de Israel. Pero este concepto de ser una nueva criatura en el bautismo, de arrepentimiento, podríamos decir que está patentado por el maestro. Es una nueva manera de ver la vida, a partir de una inmersión para perdón de pecados, ya no quizás de la manera en que se hacía una presentación de sacrificio, sino que realmente esto era algo más interno. Al confesar los pecados, al arrepentirse de todo ello, no solamente de un pecado y llevar un sacrificio, sino de todo, de querer sepultar esa antigua vida, de reconocer que no podíamos sobrellevar nuestra vida sin pecado y de reconocer que había uno en el que sí podíamos seguir adelante, llevó también a este bautismo que se transformara en un nuevo nacimiento, ya que la persona al hacer su tevilá empieza a llevar sobre sí, dentro de sí, la semilla del Mesías, su simiente. Empezamos a ser nuevas criaturas, discípulos de Él, que ahora pueden llevar y sobrellevar las cosas que el Maestro puede. Hemos nacido de nuevo. Hemos venido a ser como el Mesías, una nueva criatura en este mundo, obediente, que lleva a cabo la voluntad del Padre, que en todo, ¿cierto?, se guía conforme a su voluntad. En este sentir es que nosotros debemos llevar nuestra vida en conformidad con ello. Debemos ser personas renovadas que sepan leer las Escrituras, estudiar, orar, desear la leche y desear aprender, y como un buen niño, ¿cierto?, imita o un hijo a su padre y una hija, ¿cierto?, imita a su madre o viceversa quizás. Todo eso tenemos que nosotros transformarnos en ello, en ser buenos imitadores de nuestro Padre, desear la leche como un bebé desea la leche de su madre, desearla, anhelarla, clamar por ella para poder aprender y seguir en este camino. Y no hay otra manera de hacer todo esto, ¿cierto?, sino es a través de la ejercitación espiritual, del entrenarnos espiritualmente. Por lo tanto, debemos llevar una vida de oración. Y la vida de oración conlleva 4 aspectos generales que podríamos definir en términos prácticos en nuestra vida y en nuestra vida diaria junto con nuestra familia y comunidad. Uno, por un lado, es la vida de la adoración y la bendición. El reconocimiento de Elohim, de Dios, como el creador y Señor del universo, exige que el hombre le adore en todo lo que hace. Primero que todo,
La vida de oración no se trata de estar enclaustrados orando en una habitación y ya. Una vida de oración consiste también en una vida de adoración y de bendición. En el judaísmo, por ejemplo, nosotros bendecimos antes de hacer muchas cosas, muchas actividades antes de comer, después de comer, cuando vemos algo nuevo, cuando comemos una fruta nueva de la temporada, cuando tenemos un nuevo trabajo o una nueva ropa, bendecimos. En todo tiempo podríamos decir que se ora y se adora. ¿Por qué? Porque todas las cosas se dedican para Él y se agradecen hacia Él en todo lo que vivimos. Le reconocemos en todo. Y esta es una forma de orar, una forma de adorar y bendecir, como lo hace en el judaísmo. Y esto lo hacemos todo el tiempo y debemos ir aprendiendo poco a poco una vida donde podamos realmente reconocerle a Él en todos nuestros caminos. En segundo lugar, dando acciones de gracias. Es decir, después de vivir experiencia, después de vivir situaciones, dar las gracias. Hay que reconocer que todo de la vida proviene desde la mano, ¿cierto? De Elohim, de Dios. Todo viene de su mano, le reconocemos a Él. Por lo tanto, después de comer, por ejemplo, se da una acción de gracias. Después de vivir algo en particular, damos gracias. No solamente por haber tenido, sino porque Él nos permitió llegar hasta el final del proceso. Agradecemos hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos vivido. Le reconocemos finalmente que todo lo que ha llegado a nuestras manos y que hemos podido aprovechar ha venido de Él. Por lo tanto, también damos acciones de gracias. Y esto es muy importante. Y esto también es parte de nuestra vida de oración. Por otro lado, también tenemos la petición. Elohim quiere que le lleve a Él sus peticiones, porque Él puede lograr lo que usted no puede. Realmente Él nos pide que llevemos nuestras oraciones y peticiones hacia Él, porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Porque nada hay imposible para Elohim, dice la Escritura. Y por lo tanto, como no hay nada imposible para Él, y para nosotros sí, recurrimos a Él. La vida de oración significa que también debemos recurrir a Él cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida, cuando necesitamos una ayuda, algo que quizás no podemos lograr, confiamos en Él, le pedimos a Él. La vida de oración también significa que depositemos en Él nuestra esperanza, nuestra confianza, porque para Él no hay nada imposible, que nuestra fe se vea acompañada de la vida de oración. Por eso debemos pedirle a Él. Perdón. Debemos pedirle a Él en este sentido. Por lo tanto, cuando nosotros realmente hacemos una vida de oración, no solo se consiste en pedir, sino como lo vimos anteriormente, dar las gracias, bendecir, adorar, pero también pedir. Debemos confiar en Él. Dios para nosotros no debe ser algo tan natural que no ni siquiera debamos pedirle algo porque Él ya conoce todo, Él conoce lo que tenemos en nuestra lengua, en nuestro corazón y no le hablamos nada. Debemos pedirle audiblemente. Debemos recurrir a Él, que Él siente que le estamos realmente confiando en Él, que no confiamos en nosotros, sino en Él, antes que todo. Y por último, la vida de oración requiere también intercesión. ¿A qué nos referimos con esto? Que no se le debe pedir solamente a Elohim por nuestras necesidades personales, sino también por las de otros, porque otros también tienen necesidades, dificultades y aflicciones. No solamente oramos por nosotros mismos, sino por otros. Intercedemos, oramos, nos ponemos en la brecha, como lo hizo el Maestro, muchas veces por sus discípulos. Él oró por nosotros y por todos los que vendrían después. Antes, cierto, Él de padecer, Él oró por sus discípulos y por todos nosotros, y pidió que fuéramos uno. La intercesión nos ayuda a ello, a poder ser uno, que cada uno se sienta realmente la necesidad del otro como suya propia. Si alguien necesita algo, podamos estar allí. La intercesión nos mueve a la compasión, y esto realmente nos lleva a los buenos atributos que Dios quiere para nuestra vida. Debemos orar unos por otros. Por otro lado, nuestra vida como nuevas criaturas requiere la participación en una comunidad. En particular nuestra comunidad judeo-mesiánica. ¿En qué consiste? Primero, obviamente tenemos que haber creído que Yeshua es el Mesías. Este es el nuevo nacimiento por el arrepentimiento. Cuando creemos en Él, nos arrepentimos, cambiamos, retornamos. Realmente es que hemos nacido de nuevo. Para ello, ha tenido que reconocer que es pecador. Como la Biblia afirma, todos pecaron. El participar de una comunidad como esta
por supuesto requiere que hayamos reconocido que tenemos errores, pecamos y somos pecadores, pero en Él hemos sido perdonados. Seguidamente se ha arrepentido confesando sus pecados y pidiendo perdón. Nos confesamos los pecados, nuestras faltas, buscamos a otros también, buscamos ayuda, confesamos a Dios, pero a veces también a nuestros líderes, a nuestros hermanos. Decimos que hay cosas en las que somos débiles, nos apoyamos también. Elohim le está ayudando a cambiar su manera de pensar y actuar, y por consiguiente usted ha determinado abandonar su antigua manera de vivir a fin de seguir las enseñanzas de Yeshua, su maestro. Él quiere que cambiemos nuestra manera de vivir y para ello tenemos que rodearnos de gente que viva de una manera distinta, de una manera santificada, ¿cierto? Reconciliada con Dios, que no busquen el pecado sino el bien, la vida, la bondad, la perfección, la justicia. Por lo tanto debemos rodearnos de personas, ¿cierto? De una comunidad, por ejemplo, que busque la justicia, que busque lo bueno, que también hayan cambiado su vida para ser transformados y que siempre seguiremos este camino de transformación. Debemos buscar esos lugares, una comunidad en particular. En segundo lugar, debemos ser bautizados. En la medida que participamos, ¿cierto? Como lo estamos viendo ahora, debemos incluirnos en este proceso. Tal como ordenó Yeshua, deberían hacerlo todos sus discípulos. El bautismo o la tevilá o inmersión en el agua es una manera de purificación y de dar un público testimonio acerca de nuestra vida recibida en Yeshua el Mesías. Testificamos. Dios nos purifica y nosotros testificamos. Nosotros hemos recibido el perdón, pero nosotros también nos arrepentimos. Y así que a la vez que nosotros, Él nos da públicamente el que somos nuevas criaturas, nosotros también publicamos o nos publicamos nuestra vida también hacia el resto que ahora somos personas nuevas, renovadas completamente. Por lo tanto es un acto por el cual identificamos públicamente con el Mesías, que somos sus discípulos, y con su congregación, es decir, con nuestros hermanos en la fe. En particular siempre va a ser una comunidad en específico, pero este cuerpo de creyentes es mucho más grande, por supuesto que sí. Y viene luego de tener seguridad de su fe en el Mesías y de haber dado evidencia de nueva vida. Por esto es necesario también tener testigos, que hayamos dado evidencia que realmente somos personas que han cambiado, que somos diferentes, que Dios nos ha transformado y que en medio de esta comunidad queremos crecer y que realmente estamos viviendo en conformidad con ser discípulos del Maestro. Por otro lado, tenemos que llevar una vida conforme a la vida que lleva esta nueva familia a la cual pertenecemos. A lo mejor habrá ciertas costumbres que tendrá que dejar, a veces alimentación, en cuanto a la Biblia, uso del lenguaje, calendario común. Nosotros tenemos en el calendario judío un calendario diferente, nos alimentamos de algunas cosas, de otras no. Hablamos también algunas palabras quizás diferentes. Y en su reemplazo tendremos que adoptar otras que vendrán a formar parte de nuestro diario vivir, como las mencionadas. Tendremos que incluir nuevas cosas, nuevos vocabularios, nuevas costumbres. Pero todo esto es también para ganar la vida, para seguir en el camino que Dios nos ha propuesto en nuestra vida, para seguir su perfección, la pureza, la justicia. Debemos también rodearnos de esta cultura. Si usted se hace miembro de una congregación, la gente de afuera juzgará a la congregación de acuerdo a lo que usted manifieste en su comportamiento. Es decir, nos volvemos embajadores del Mesías. Ya no solo nos representamos nuestra propia vida, sino que la vida del Maestro. Nosotros somos sus hijos, hijos de Dios y discípulos de su Hijo, de Yeshua. Por lo tanto, tenemos que mostrar una vida conforme a ello. Y eso es importante, para que otros también puedan acercarse y sus vidas puedan también cambiar en la medida que Dios lo permite. Por esto es de suma importancia que su testimonio sea bueno, no solo por nosotros, sino por otros, sino por los que vendrán. La mejor manera de representar, o que Dios representa, lo que Él es en este mundo es a través de nosotros. En su momento habrá sido a través de Yeshua el Mesías, a través de otros personajes, pero también a través de nuestras vidas, porque a Dios no le vemos, ni lo oímos. Por lo tanto, le representamos. Podemos decir amar a Dios que no vemos y a nuestro prójimo odiarlo, pero eso no representaría bien lo que es Él.
Por eso debemos amar a nuestro prójimo. Debemos esforzarnos por hacer bien en nuestra vida, el bien, para que otros también puedan reconocerle a Él, a quien no vemos, pero sabemos que está, que ha transformado nuestra vida completamente. Y para ello debemos demostrar una vida testimonial diferente. Somos los testigos de Él, somos sus seguidores y debemos dar cuenta de ello, realmente. Vivir conforme a esta nueva familia. En cuarto lugar, tenemos que aceptar responsabilidades y funciones que se nos asignen como miembros de una congregación y cumplir fielmente con ellas. Debemos también aceptar que a veces se nos va a requerir, a veces se nos va a pedir algo, obviamente en honor de Dios, para su honra, pero también debemos esforzarnos en nuestra vida para también poder ser candidatos para ello. No podemos siempre evitar que nos quieran ver o nos elijan para algo. Realmente tenemos que representarlo a Él fielmente. Y por lo tanto, como Dios lo usó a Él, también nos puede usar a nosotros. Debemos esforzarnos en nuestra vida para realmente poder tener ese privilegio. No es por el deseo de optar, de anhelar algo, o de anhelar una responsabilidad, un honor, sino porque realmente si nuestras vidas son correctas, son fieles, inmediatamente Dios nos puede usar y tenemos que estar siempre dispuestos. Tendremos el privilegio de participar siempre en las reuniones, en primer lugar, contribuir económicamente al sostenimiento de la obra de la congregación. Es cierto que hay que sostener la comunidad, una comunidad, cualquier comunidad en la que estemos, una congregación. También hay que sostener, cierto, a los que obran en todo ello, pero también la obra de la congregación no queda allí. También hay que ayudar al que necesita, al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, al que nos pide muchas veces, al que necesita una palabra de bien. Tenemos que sostener la obra, y la obra o el trabajo es más allá que solo cuatro paredes. Es nuestra vida testimonial a lo largo de todo lo que hacemos y nos movemos. Debemos realmente sostener la obra de Dios. Una pequeña comunidad es un pequeño sostén para la obra de Dios. Sostenemos de alguna manera su obra en una pequeña casa, pero su obra es mayor y tenemos que estar dispuestos a ello. Por eso debemos ser fieles candidatos que realmente puedan tener ese privilegio en cuanto a que nuestras vidas sean testimonialmente correctas y adecuadas. El propósito de congregarnos. El primer propósito de estar juntos es poder adorar juntos, poder bendecir juntos. El servicio oculto, allí falta un espacio. No se trata, cierto, de que sea un servicio oculto de los demás que no podamos dar a conocer. Al contrario, tenemos, cierto, que dar a conocer lo que hacemos. Por lo tanto, nuestro servicio oculto, ahí lo corregí, es una expresión de alabanza de parte de los creyentes hacia el Señor. Sirve de estímulo, inspiración y edificación para cuantos participan de él. Debemos realmente nosotros inspirar nuestra vida hacia Él, dedicarla hacia Él. Pero también esto nos sirve, porque cuando lo hacemos todos juntos nos conectamos de una manera más adecuada, más fácil. Podemos realmente conectarnos con Él. En la medida que Dios le habla a nuestro prójimo, también nos habla a nosotros. En la medida que otros aprenden, aprendemos nosotros y nos edificamos juntos. La comunión es la mejor manera de crecer. Cuando estamos unidos realmente podemos servirle a Él de una mejor manera, en lo que Él busca. Podemos también compartir. La familia espiritual es muy unida. Sus miembros se aman unos a otros. Este compañerismo provee aliento en los problemas, consuelo y orientación en este nuevo camino. Ninguno es suficiente para valerse por sí mismo en estas circunstancias. Es por eso que la Biblia nos exhorta, no dejando de congregaros. Como dice también el dicho de judío, Altifros min hatzibur, no apartarse de la congregación, de la comunidad. Nosotros debemos estar unidos, debemos realmente apoyarnos unos a otros. Tenemos que tener compañerismo. En hebreo se le llama arevut, arevut, arevut. Tenemos que ser compañeros. Todo Israel dice, son compañeros los unos de los otros. Todo el cuerpo del Mesías es compañero el uno del otro. Debemos fortalecernos, consolarnos, unirnos, darnos palabras. Muchas veces necesitamos más que una palabra dedicada en una parashá, en un estudio, la palabra de alguien, de aliento muchas veces.
que levante nuestra vida, nuestro espíritu. Y a veces somos nosotros los adecuados para dar esa palabra. Tenemos que estar dispuestos, dados a compartir toda buena obra, toda buena palabra, toda edificación, los unos con los otros. Y no debemos apartarnos de la congregación. Siempre estar unidos, compartiendo. También debemos nosotros aprender a servir juntos. No solo compartir, sino servir. Yeshua encomendó a sus discípulos a transmitir las buenas obras, es decir, la Besorá Tová, la buena noticia, al mundo mediante el discipulado. Como dice Yeshua, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Debemos nosotros servir juntos. Y para servir juntos debemos querer que otros también se unan. No solamente nosotros y ya, y se acabó. Para servir juntos tenemos que tener este deseo de que otros también quieran y puedan estar juntos a este vivir en el Maestro, realmente. Y dice que debemos hacer discípulos. Primero nosotros tenemos que aprender a ser discipulados. Y luego también poder ayudar a otros a discipularlos. El acto de discipular no es otra cosa sino que enseñar. Es hacer estudiantes, hacer alumnos. ¿Para quién? Para Él. Para que aprendan de Él, de su justicia. ¿Y cómo se hace el bautismo? En este sentido dice que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como mencionamos en otra ocasión, esta no es una fórmula simplemente trinitaria, sino que habla realmente de una unidad. El Padre, ¿cierto?, ordena al Hijo, el Hijo obedece al Padre, y el Hijo obra conforme al Espíritu, ¿cierto?, de Dios, al Espíritu Santo que está en Él. Todo está alineado. La voluntad divina en nuestros corazones, que es su Espíritu, y nuestras propias acciones, nuestros pensamientos están sujetos a Él. En algunos otros versos se dice que se bautizaba en el nombre de Yeshua solamente, y no aparece esta fórmula. Por eso lo importante es entender la línea. A través del nuevo pacto recibimos el Espíritu Santo. También recibimos, ¿cierto?, la morada del Padre y del Hijo en nosotros, en nuestra vida. Recibimos por tanto todo el paquete completo. Dios en nuestra vida obrando con todas las posibilidades para levantar nuestra vida. Eso es lo que recibimos, toda la posibilidad de Dios para poder levantarnos y salir adelante, superar toda la vieja vida y ser nuevas criaturas. ¿Para qué? Para servir juntos, para que este mundo sea transformado para bien, que deje de haber pecado, maldad, obras de maldad, y empecemos a hacer lo bueno, a servir juntos. Y esta misión que Él nos encomendó es una misión para servir juntos, compartir. Alguien lo ayudó a usted a dar este paso, luego de ser discipulado le corresponderá también a usted guiar a otros. Nosotros, cuando somos ayudados, también tenemos que entender que ayudaremos a otros. Este es el ciclo de la vida. Cuando somos hijos, niños, ¿cierto?, pequeños, nuestros padres nos dan todo: educación, salud, modales y todos los valores, ¿cierto? Pero luego nosotros los daremos a otros. Nosotros también tenemos hijos, ayudamos a otros, incluso en el trabajo. Damos nuestros valores, nuestros conocimientos que hemos adquirido. Siempre estamos entregando a otros. Por lo tanto, tenemos que aprender a servir juntos. Puede venir uno después que nosotros que sea mayor que nosotros, como lo vivió Juan el Bautista, Yohanan Amatbil. Pero no importa, servimos a Dios juntos. Tenemos que honrarnos, respetarnos unos a otros y apoyarnos en todas las cosas, porque todos en última instancia somos discípulos de Él. Por lo tanto, cada paso que dé a partir de ahora le ayudará a entender una nueva vida del discipulado en Yeshua, a vivir la experiencia que lo transformará día a día y que le hará libre de sus ataduras. El factor más importante es usted, eres tú, y su posición a cambiar y su disposición a cambiar el mundo, el rumbo de su vida. Renunciar a usted mismo, como le hizo Yeshua el Mesías al dar su vida y poner su corazón en las manos de Dios. En la medida que nosotros avanzamos, que nos bautizamos, que aprendemos todo esto, que nos congregamos, que servimos juntos, tenemos que aprender a ponernos en sus manos. Tener la disposición de cambiar, no solo en el acto de la Tevilá, sino siempre.
siempre tener este sentir, que nos mueva un espíritu como el que nos mueve al bautizarnos, al sumergirnos, ¿cierto?, en las aguas. Ese espíritu tiene que estar siempre, el espíritu de la teshuvá, del arrepentimiento, para volver siempre a Él y poder avanzar paso a paso, porque en cada paso nos daremos cuenta que en nuestra vida tenemos algo más que cambiar. Hay algo más que cambiar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Por lo tanto, siempre tenemos que estar dispuestos a dar algo más, a entregar algo más y que Dios pueda dirigir nuestra vida. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y espero que pueda seguir siendo de edificación estas clases para nuestra ceremonia de Tevilá. Shalom a todos y nos vemos luego en una siguiente lección.